Bueno, muy buenos días. Primero, un agradecimiento por esta invitación y bueno, como lo hemos estado viendo con todos los panelistas y desde Rodrigo hasta acá, es un tema de legislación y es un tema de, Adriana habló de paritaria, habló de Ley Nacional de Educación, Mariana habló de las responsabilidades civiles y todo esto fue marco de una gran lucha de toda la docencia santafesina, en un marco con toda la docencia nacional también. Y el sistema previsional y los sistemas previsionales, nuestra secretaría, que mi compañero Armando Pelucio, que también nos acompaña, ha sido uno de los temas por ahí. Adriana decía, la defensa de la escuela pública y hablaba de la ley de educación. El sistema previsional para nosotros en la ANSAFE es parte de la escuela pública, es parte de todo el sistema educativo. Y acá vamos a comenzar un poquito de Armando, entender qué es un sistema previsional. Primero que nos tiene que quedar ese concepto como delegado de escuela. Seguramente después va a venir un taller donde vamos a charlar de las condiciones, pero tenemos que hablar un poco qué es un sistema previsional, para qué está, cuáles son sus objetivos. Y todos hablan en el mundo de jubilación. Y me tomé el trabajo de estudiar qué es jubilación. La palabra es una palabra que viene del latín jubilere, jubilere. ¿Qué es alegría? Significa alegría, festivo, es algo festivo, algo alegre. Significa festivo. Significa que si llegamos a una jubilación tenemos que estar alegres y tenemos que estar contentos. Sería una cosa así. Llegar a un lugar, a una meta de nuestra etapa de la vida, donde la jubilación nos dé y nos permita transitar nuestros últimos días dignamente y con alegría. Y ojo con esta definición: terminar nuestros últimos años de vida alegre, vivir dignamente y con todos nuestros derechos de salud y todos nuestros derechos jubilatorios con un salario digno. A esto, en el mundo comienza la historia del sistema jubilatorio, comienzan en Alemania, allá en la época de la máquina a vapor, de la revolución industrial, donde aparece la máquina a vapor. Empresarios alemanes descubren que sus obreros muy viejos disminuían la producción. Entonces trabajaban hasta morir porque no había un retiro. Entonces ellos veían que la producción caía cuando sus obreros volvían muy viejos. Era lógico, su estado físico no era el mismo. Eso hizo que los alemanes empresarios vean que deberíamos darle un salario, decían ellos, y que se puedan retirar. Y ahí comienzan los primeros pasos, vamos a decir, en el mundo de lo que son los sistemas de jubilaciones. Y ahora vamos a nuestro país, a la Argentina, y después tenemos que terminar en la provincia de Santa Fe. En el mundo, y en la Argentina también, ustedes habrán sentido nombrar por ahí la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es la capacidad que tiene un Estado, vamos a definirlo así, un Estado, después de cuando se forman los estados en el mundo, la capacidad que tiene el Estado de ayudar, vamos a tomar esa palabra, de asistir a los sectores más vulnerables de su sociedad y hacerlo en forma inmediata, ¿está? Y rápida. Un Estado garante, responsable. Entonces los estados fueron armando lo que se llaman seguridad social dentro de sus estados. Nosotros en la Argentina, seguridad social es de carácter constitucional. Si ustedes leen el 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, dice que el Estado otorgará los beneficios de seguridad social, que tendrá de carácter integral y irrenunciable. Significa que para la Argentina no es menor lo que es seguridad social. Y acá voy a tomar unas palabras de este gran prócer africano que es Mandela. Mandela decía que si nosotros queremos determinar cuál país es mejor que otro,
Solo hay que estudiar su seguridad social, dice. Porque pueden ser países muy desarrollados, con mucho desarrollo económico, pero su seguridad social es muy baja. Significa que sus sectores sociales, como por ejemplo la niñez o la vejez, están prácticamente abandonados. Y es un país muy desarrollado. Mientras que puede ser un país medianamente pobre, con riquezas muy bajas tal vez, pero con una seguridad social muy elevada. Y esto significa que es un Estado que es responsable de sus sujetos, de sus ciudadanos. Y ahí está la calidad de vida de una ciudadanía. Cuando una ciudadanía tiene salud, tiene asegurado su vejez, tiene asegurada su niñez y tiene asegurada una vida digna, tiene una seguridad social muy buena. Y eso lo tiene la Argentina. Y la Argentina es de carácter y arranca ya con el 14 bis de la Constitución. ¿De qué depende esa seguridad social en la Argentina? Depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. De ese ministerio depende. Dentro de esa seguridad social están los regímenes jubilatorios. ¿Por qué? Porque seguridad social, ¿qué hace? Entablar una integración entre todos los planes, la ejecución de programas integrales destinados a jubilaciones, pensiones, riesgo de trabajo, asignaciones familiares, seguros de desempleo, ART, enfermedades, vejez. Y uno de los últimos golpes que tuvimos en la humanidad y en la Argentina también fue el COVID, las pandemias. Las vacunas que lleguen en forma integral a todos los ciudadanos en forma gratuita, la atención de los enfermos en forma gratuita y con el Estado como responsable, eso es bienestar social. Eso es bienestar social. Y los sistemas de régimen previsionales, todas las leyes de jubilaciones que hay dentro de la Argentina, pertenecen a lo que es bienestar social. En la provincia de Santa Fe, ¿quién lleva bienestar social, vamos a decir, en la provincia de Santa Fe? Tenemos dos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social lleva una parte, y el otro más importante, que después nos va a competir a nosotros, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así se llama. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Nuestro régimen previsional, o nuestra caja de jubilaciones, como a veces nosotros la llamamos, ¿a quién depende? Depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. No depende del Ejecutivo, depende directamente del Ministerio de Trabajo. Así está formado este concepto del Estado como Estado responsable. Y acá nos vamos a detener para fijar un concepto que viene desde la ANSAFE desde mucho tiempo, desde muchísimos tiempos viene desde la ANSAFE. Nosotros tenemos sistemas previsionales que dice de reparto, de régimen previsional de reparto y solidario. Este concepto nos tiene que quedar muy claro para los trabajadores. Todos los trabajadores, no solamente los docentes, de todos los trabajadores. ¿Qué significa de reparto? Porque de reparto y solidario significa que el Estado es el garante. El Estado es el garante, garantiza mi vejez, garantiza mi régimen previsional, el Estado. Usted imagínense en los últimos 100 años en la Argentina, los vaivenes que ha tenido la política económica, los vaivenes que ha tenido las gobernaciones en la provincia de Santa Fe, después nos vamos a detener un ratito por la década del 90, y si no hubiésemos tenido el Estado y un régimen de reparto con Estado como garante, y yo les aseguro, no sé qué jubilación cobrarían nuestros jubilados y si nos hubiésemos jubilados tal vez. Y esta es la otra contracara que nos quieren hacer creer el neoliberalismo, que es el régimen de capitalizaciones, las AFJP, donde solito vos te vas a pagar tu jubilación. ¿Sabe qué sucedió con todo eso? Fue toda una gran estafa y un gran negocio para 4 o 5 bancos. Si no, miremos el régimen previsional chileno.
La AFJP se están empezando a jubilar los primeros chilenos, porque ya pasaron 30 años de AFJP. ¡Oh, sorpresa! Es lo que hemos dicho siempre. Pobres nuestros compañeros chilenos, sus jubilaciones son realmente paupérrimas y de hambre. Tienen que seguir trabajando. Y todo lo que ellos aportaron en los 30 años se lo terminó llevando en la bicicleta financiera 4 o 5 bancos vivos. ¿Qué es la historia? Por eso nuestros regímenes previsionales, lo más profundo que ha hecho Nación fue la estatización de las AFJP, en su momento los tuvimos, fue la estatización de ellos y los regímenes previsionales de reparto. Volvamos a la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe nosotros tenemos nuestro propio régimen previsional. Nuestro propio régimen previsional. Pertenece a la provincia de Santa Fe, con todas sus virtudes, todas sus dificultades y las cosas que deberíamos lograr más también. Entonces, ¿tenemos régimen previsional propio? Sí. ¿Y cuándo comienza nuestro régimen previsional propio? Acordémonos este año, aunque sea o esta fecha o este gobernador. En noviembre de 1867, había un gobernador que se llamaba don Nicasio Oroño. Nicasio Oroño hace la primera ley de pensiones para empleados públicos de la provincia de Santa Fe y docentes. 1867. Es la primera ley de pensiones en Sudamérica. Fue la primera provincia que tuvo su ley de régimen previsional, vamos a llamarlo así, en Sudamérica. Eso corre hasta el año julio de 1906. En julio de 1906, en la ley 1350, se crea la que nosotros conocemos ahora, la Caja de Jubilaciones. La actual Caja de Jubilaciones se crea en 1906, pero ya en 1867 Nicasio Oroño comienza con el primer sistema previsional en Sudamérica. Después nos tenemos que agregar allá la década del 40 y del 50, donde lo que hace es la universalización de los sistemas previsionales. O sea, que llegue a todo el país y a todos los trabajadores. Pero nosotros Santa Fe fue una de las primeras. Y ahí, usted recuerde que Santa Fe nace por allá por el año 28. Y desde ahí, claro que nos interesó siempre nuestro sistema previsional. Y ahí nace una gran consigna que lo decía por ahí Rodrigo. Sostuvimos y sostenemos la defensa irrestricta de nuestros derechos previsionales, tanto para las compañeras y compañeros activos, como también para nuestros compañeros jubilados, fruto de una lucha desde allá de la década del 30 que venimos luchando por nuestro sistema previsional. No nos regalaron nada. Entonces, como por ahí alguno aparece ahora diciendo que nos acordemos de nuestros jubilados, nos acordemos de la Caja de Jubilaciones, no leyó un poco la historia de la ANSAFE. Fue una consigna muy profunda que aún la continuamos. Defender nuestros derechos previsionales, de resistir en momentos duros y de avanzar en momentos, pero siempre fijándonos en nuestro sistema de jubilación de reparto y solidario en la provincia de Santa Fe, y que siga siendo un régimen previsional provincial, solidario. Ese concepto lo tenemos que tener, lo tenemos muy claro los trabajadores de la educación. Ahora vamos a ir nombrando un par de etapas, que por ahí lo dijo Rodrigo al principio. Hay etapas que hay que acordarse de nuestro sistema previsional en la provincia de Santa Fe. Hubo etapas muy duras, etapas más o menos, y entonces hay que ir teniendo en cuenta como delegado de escuela en qué etapa estamos y de qué etapa venimos, para tener en cuenta y después debatir entre todos los trabajadores de educación de la provincia si tenemos que ir avanzando en más derechos. Hay que tomar una fecha. Vamos a pararnos en marzo del año 73. En marzo del 73 se sanciona en la provincia de Santa Fe una ley que la habrán sentido nombrar, y los invito, porque después esto va a venir un taller, y sería muy lindo le peguemos una leída, una ley que se llama 6915, que está en vigencia actual.
Ha tenido reformas esa ley por el camino, vamos a tratar alguna muy rápido, pero es una ley que fija al Estado como responsable, que no es menor, fija quiénes son los afiliados, quiénes son los que aportamos a esa caja, quiénes son los afiliados. No solo son empleados, para que hacer un vuelo de pájaro rápido, no solo solamente somos los empleados públicos de la provincia, también hay municipios, está la legislatura, poder judicial, etcétera, etcétera. Entonces fija los afiliados, fija los aportes, cuánto vamos a aportar los activos, que es el 14,5% de nuestro salario en blanco, fija el aporte de la patronal tiene que aportar, hacer aportes previsionales, que es alrededor del 17,50% de mi salario también. Si eso suma, da pisando casi el 30%, por eso después más adelante cuando analizamos decimos que tenemos que tener 3 activos para tener un jubilado. Esa es una relación que después la vamos a charlar más adelante. Miren las prestaciones que fija esa ley. Esa ley fija prestaciones. ¿Qué significa prestaciones? ¿Qué le da al afiliado? Le da un régimen jubilatorio, tiene pensión. Nosotros somos una de las pocas provincias, vamos a decir, no todas las provincias tienen pensión. Nosotros nos pensionamos acá. Nosotros tenemos pensiones. Tenemos jubilación por edad avanzada y una jubilación por invalidez. Jubilación por invalidez, jubilación ordinaria, pensión, edad avanzada. No son menores esos derechos, En un régimen previsional, si leemos el resto, se nos vamos a dar cuenta que no es escueta, es muy amplia. ¿Está? También marca la movilidad, marca cómo van a ser los aumentos de los jubilados, y después más adelante nos vamos a detener en eso. Las condiciones para acceder a la ley, o sea, qué condiciones tengo que tener para jubilarme, o para pensionarme, o para tener una edad avanzada, o para tener un derecho a la jubilación por invalidez. Y también cómo me calculan el haber, o sea, cómo va a ser mi primera jubilación. Fija la 6915. Nace en marzo del 73, pero la historia corrió desde el 73 y llega a una etapa que no hay que perderla, la etapa esta, que fue la década del 90. A lo mejor muchos delegados que están escuchando no ha pasado esa década o la pasó y era muy joven. La década del 90, Carlos Menem, Cavallo, el neoliberalismo privatizando todo, ahí vienen las AFJP a nivel nacional. La provincia de Santa Fe no escapó con el Lole Reutemann y Obey y sus amigos, no escapó ese gran ajuste previsional en la provincia de Santa Fe. Lanza Fe en la calle con todos los trabajadores y nos sacan en el enero del año 96, fíjense la fecha, enero. ¿Por qué habrán elegido enero? En enero del 96 aparece la ley 11.373. Esa ley vino acompañada por la ley de emergencias también. Estamos parados en el año 96, plena década del 90, donde el Estado se tenía que desguazar, el Estado había que privatizar todo, donde había que vender los ferrocarriles, había que vender Entel, había que vender todo lo que sea estatal, había que desprenderse, porque ese era un gasto. Y la jubilación era un gasto. Ahí viene la gran lucha nuestra, que fue que no pase en el sistema previsional santafesino, que fue el primer intento de armonización. Cuando escuchen la palabra armonización, que se me parece una palabra bastante linda, pero es una palabra que está en vigencia, la ley todavía nacional de reparación histórica, todavía está, y viene desde allá de la década del 90, donde los regímenes previsionales tenían que pasar al ANSES, o sea, pasar a Nación, todos los regímenes previsionales provinciales. Entre ellos pasa Chaco, pasó Santiago del Estero, y así podemos tener varias provincias. Santa Fe no pudieron. Santa Fe no sabe por qué no pudieron. Porque tuvieron Lanza Fe, los sindicatos de todos los trabajadores estatales, y otros sindicatos también en la calle. Resistimos la armonización muy fuerte, que no pase en nuestro régimen previsional al ANSES, pero nos meten la ley 11.373. Fue una ley de ajuste, junto con la ley de emergencia, La ley de emergencia le descontaban a los jubilados y a los activos. Estaban los jubilados que ganaban 170 pesos, le descontaban la ley de emergencia. Que otro, que
como es qué ganancia que pagamos ahora. Era fuerte, porque se ganaba 170 pesos y se pagaba. Nunca supimos dónde fue ese dinero. Nunca hubo un balance de eso y ni nunca hubo una devolución. Fue un gran ajuste, una gran estafa. Y la 11.373, tomo las palabras de Rodrigo, se jubilaron desde el 96, usted imagínese, hasta el 2005, que ahí me voy a detener, se jubilaron apenas 400, 450 docentes. ¿Y saben por qué se jubilaron tan poquito? Y había compañeros que estaban pisando los 70 años en las escuelas, porque yo las visitaba a las escuelas. Yo ingresé en la docencia en el 91, así que toda la década del 90 me la transité en las escuelas, y tenían pisando los 70 años y no se jubilaban. ¿Saben por qué no se jubilaban? Y porque le daban, si tenías 2 cargos, del segundo cargo, te daban el 3,33% del segundo cargo de los últimos 10 años. O sea, llegabas a un 30% del segundo cargo, y del primero te pagaban de los códigos solo en blanco. Nada más. Lo cual, cuando hacían el cálculo los compañeros, ganaban nada. Tenías que seguir trabajando. Tenías que seguir trabajando. No había alternativa. Aparte de eso, estaba en un contexto social donde los salarios eran paupérrimos. Entonces los trabajadores no se jubilaban. Eso era década del 90. Y ahí tenemos que ir a un año y a un mes, que fue septiembre del año 2005. Pero no fue casualidad septiembre, agosto ya comenzaron los planes de lucha de ANSAFED. Eso no fue una casualidad de la conducción de ANSAFED en su momento, sino que se había abierto, como dijo Adriana por ahí, la gran paritaria nacional docente. En el 2005, CETERA logra la paritaria nacional docente. Y uno de los temas que destraba la paritaria nacional docente, después de la gran lucha de la Carpa Blanca, fue una ley que Cavallo y Menem la habían bajado por un decreto porque decía que era una jubilación de privilegio, que era una ley nacional que era la opcional docente. La opcional docente en la década 90, Menem y Cavallo, con Neustar en la televisión, decían que eran unas jubilaciones de privilegio y que había que eliminarla. Ojo que este discurso continúa, y hay candidatos a presidente de la Nación para el año que viene que andan con ese discurso de eliminar las jubilaciones de privilegio. Y ojo que cuando hablan de la jubilación de privilegio, hablan de la opcional docente de la nuestra, prestemos atención. Entonces se reflota a nivel nacional la opcional docente. En agosto del 2005, la ANSAFED se pone en un plan de lucha. Un plan de lucha que fue muy largo, movilización. Ustedes se deben acordar, grandes movilizaciones a la legislatura, a la Casa de Gobierno, hubo marchas de los 100 pueblos. Los maestros veníamos con un régimen previsional desastroso. Necesitábamos con urgencia un régimen nuestro en la provincia de Santa Fe. De esa lucha, los invito a leer 2 leyes que se sancionaron en septiembre y en noviembre del 2005. Son cortitas porque se adjuntan a la 6915, que es la ley 12.464 y la 13.201. La invito a que la lean. La van a entender, no son largas, son poquitas caricias. Las conocemos vulgarmente, los compañeras y compañeros lo conocemos como la opcional docente. La ley opcional docente y la 3.201, encima todavía en nuestra lucha le agregamos todavía una ley más, que la 13.201, que nosotros ahora la usamos mucho en las escuelas y muchísimos compañeros, gracias a eso, permiten irse antes de los 57 años si es una mujer, que es la de compensación 2 por 1. En el próximo taller lo vamos a charlar de esto. Pero esa ley de compensación y la opcional docente fue fruto de una lucha nuestra muy, muy, muy grande. Y fue, como dijo Rodrigo, muy debatida, muy debatida. Muchos compañeros la rechazaron, muchas delegaciones la rechazaron a esa ley. Y siguen hablando cosas de la ley, pero le permitió a los docentes santafesinos, que yo era delegado en aquella época, se jubilaron en el departamento San Cristóbal. Después del año, ayer cortito, después de entre el año 2006, 2007 y 2008, se jubilaron casi 1.000 compañeros. 1.000 compañeros solo en un departamento. Entonces,
significó que era buena, claro que sigue siendo buena. ¿Por qué? Habla de todo mi salario para el cálculo de haber, o prácticamente todo mi salario. Habla de una movilidad, Habla de derechos muy profundos cuando llega el momento de calcularme el primer haber, de poderme retirar. Y ahora me voy a detener en otro gran punto, en otro gran logro de la ANSAFE en ese año 2005. Y nos tenemos que parar a diciembre, ¿está? A la ley 13.009, de paritaria docente en la provincia de Santa Fe. Ley 13.009. Una ley que, si algunos recuerdan, cuando se sancionó, no todos votaban a favor de los maestros para que tengamos paritaria docente en la provincia de Santa Fe. Teníamos diputados provinciales de extracto sindical, entre ellos estaba José María Tesa y otros más, que esa ley, para que salga con grandes movilizaciones frente a la legislatura nuestra, que era magníficas, me acuerdo que fue varias veces y volvió del Senado, porque el Senado la rechazaba, y rebotó como 3 o 4 veces o 5, ya no me acuerdo más, hasta que se terminó sancionando. Ahora, ¿por qué hago hincapié en la ley de paritarias provincial docente? Porque es una parte que nos competió desde ese momento hasta la fecha. Cuando nosotros la ANSAFE va a paritarias, que más allá de que muchos reniegan de eso, y Adriana estuvo muy bien dando lo que significa para un trabajador tener paritarias. ¿Y sabe lo que significó para nuestro régimen previsional las paritarias? Compañeros, es que nosotros, cuando nos sentamos a discutir con la patronal un aumento salarial, lo primero que se discute, y está en todas las actas paritarias, es cómo se va a trasladar el aumento a los jubilados. Eso nos dio la paritaria. Cuando se refrenda, después que pasa por la Asamblea Provincial y se acepta una propuesta salarial y se va al Ministerio de Trabajo a refrendar nuestra aceptación, dice cómo va a ser el aumento de nuestros jubilados. Entonces, vamos a dar un ejemplo práctico. Los aumentos salariales que tuvieron los activos durante el año 2022, que arrancamos allá en marzo, ¿lo recibieron los jubilados? Sí, lo recibieron todos nuestros jubilados desde el año 2005. Entonces, ¿qué reciben nuestros jubilados? El mismo aumento que recibe un activo. Si un activo ahora en este mes de noviembre va a recibir 7%, el jubilado, nuestro querido compañero jubilado o jubilada, va a recibir un 7%. Perfecto, ¿y eso qué hace? Que mantengamos en el transcurso del tiempo, si yo cuando me jubilé me dieron el 82% y lo llego manteniendo el mismo aumento que los jubilados, a los jubilados que los activos, por el correr de los años, que lo hace la ANSAFE a los cálculos, que la ANSAFE se sienta en la Secretaría de Previsional y lleva cómo viene avanzando la relación entre activos y pasivos, van a ver y se van a llevar una sorpresa que en muchos casos está por arriba del 82%, 82% o algunos están por arriba de eso. ¿Por qué? Por la gran paritaria provincial docente. Entonces, ¿hay movilidad en la provincia de Santa Fe para nuestros jubilados? Sí, y la movilidad la fija nuestra paritaria provincial. He visto por ahí panfletos circulando que se terminó la movilidad en los jubilados provinciales, donde nuestros queridos jubilados nos llaman enloquecidos por ese panfleto. No, muchachos, la movilidad siempre estuvo. Ahora, desde el 2005 a la fecha, ha cambiado la calidad de la discusión de esa movilidad. Y depende de nuestra correlación de fuerza cuando nosotros definimos en los planes de lucha cuál es el momento de aceptar o rechazar una propuesta. Para ir cerrando y no hacerlo más largo, en el segundo taller
Entonces les dejo tareas. Leer un poco la 6915, sobre todo las condiciones, leer un poquito qué tengo que tener para jubilarme en la 6915. También los invito a leer la opcional docente en la provincia de Santa Fe, les repito las leyes, la 12.464 y la 13.201, son muy cortitas, lo cual leerla es muy sencilla, para que nos van a servir de base para el taller que se viene, que es cuánto me falta para jubilarme. O la compañera que me pregunta cuánto falta. Eso lo vamos a hacer en un taller, en lo que viene. Entonces les dejo esa tarea, leer un poquito esas 3 leyes, dejar en claro que para la ANSAFE el sistema previsional es parte de nuestra escuela pública y es parte de nuestra lucha de todos los días. Acabamos de pasar el blanqueo de las sumas en negro que lo dio el gobierno hace un tiempo atrás. ¿Le blanquearon a los jubilados? Sí, le blanquearon a los jubilados todo igual que los activos. ¿Perdieron dinero los activos y perdieron dinero los jubilados en el blanqueo? No, ni los jubilados, ni los. La ANSAFE, esta conducción de la ANSAFE de Trabajadores de Educación, el sistema previsional para nosotros es de suma importancia y es parte de los debates permanentes. Y cierro con esta frase. Envejecer no es una juventud perdida, es una etapa de oportunidades y fuerzas y de lucha colectiva para nuevos derechos. Con esto quiero cerrar. Nuestros sistemas previsionales en la Argentina y la nuestra de Santa Fe, estamos siempre, ¿cuál es nuestro enemigo? Hay que tenerlo en claro. El neoliberalismo que viene por nuestros regímenes previsionales porque quieren hacer un negocio. Un negocio, así hay que decirlo. Y lo andan diciendo, no lo mienten, porque ya lo andan diciendo en sus campañas. Vamos a hacer la reforma previsional, vamos a hacer la reforma laboral. ¿Y qué es la reforma previsional que ustedes escuchan? ¿Que jubilarse con menos edad y pagarme un aumento a los jubilados? Todo lo contrario. Que te mueras, en definitiva, el neoliberalismo que pide que la jubilación sea un trámite administrativo y que vos tengas que trabajar libremente hasta que vos puedas. Conclusión, no existe más el sistema previsional. Eso nosotros, los trabajadores, no solo de la educación, con conjunto de todos los trabajadores, tenemos que, como hicimos entre el año 16 y 19, es salir a la calle por nuestro régimen previsional. Y ahí nos encontrarán si nos quieren venir a tocar algún derecho. Gracias compañeras, gracias compañeros, muchísimas gracias y a disposición.